Bueno, les cuento, yo soy Milton Moreno, como les contaba, soy cofundador de la plataforma hoytrabajas.com. Nosotros nacimos en el 2017 buscando solucionarle a las personas eh, la, el problema que tienen al buscar un trabajo. Las personas en realidad gastan hasta 30 o 45 días en encontrar un trabajo. Diariamente pueden gastar hasta 15.000 pesos y fuera de eso tienen la gran frustración de que nunca reciben una respuesta por las aplicaciones que tienen, por todos los envíos de hojas de vida que hacen y todas las aplicaciones que realizan a las empresas. Entonces, nosotros vimos que podíamos ayudar a las personas a conseguir trabajo mucho más fácil, rápido y económico. Y también ayudar a las empresas a solucionar unos retos que tienen, que son unos gastos elevados en la búsqueda de candidatos, también la dificultad que de encontrar esos candidatos adecuados a sus ofertas y algo que tiene que ver mucho con la confianza, que es la validación de los datos de las personas, ¿no? Entonces, al tener una fuente fiable de información y tener toda la validación, genera confianza a la compañía o al restaurante o a la peluquería que va a contratar a alguien, ¿cierto? Y eso también le elimina una alta carga operativa de contratación a las empresas o a los oferentes de esas ofertas de trabajo. Entonces, con el tiempo nosotros fuimos desarrollando una plataforma y ahorita estamos logrando crear una conexión perfecta, lo que nosotros llamamos una conexión perfecta entre los candidatos y las ofertas de empleo. Entonces, hacemos que esas personas que buscan trabajo nos entreguen la mayor información de ellos para nosotros poder utilizar inteligencia artificial y hacer un match entre la oferta de trabajo y la persona de acuerdo a sus habilidades, competencias y hasta sus aspiraciones. El año pasado nosotros fuimos acelerados por la aceleradora holandesa que tiene ahora un capítulo en Colombia, Rockstar, y eso nos ha permitido crecer en usuarios hasta un 10x. Tenemos ya más de 30.000 usuarios candidatos registrados en nuestra plataforma. Y como les contaba, entonces nosotros nos fuimos enfocando en trabajos temporales por proyectos y tiempos flexibles. Esto genera pues que las personas puedan ocupar el tiempo libre y puedan ganar dinero mientras pueden hacer una labor por horas, puede ser de mesero en un restaurante, puede ser de mensajero en un día, puede ser un fin de semana en un bar, etcétera, ¿cierto? Y como les decía, tratamos de conectarlos con el oferente en menos de 24 horas. Nosotros nos dimos cuenta, ya entrando un poquito en el tema que se los va a explicar mucho mejor Sebastián, ojalá logre conectarse, nos dimos cuenta que las personas necesitan ocupar esos tiempos cesantes que tienen o que de pronto no tienen la posibilidad de salir de su casa porque están cuidando a un anciano, porque están cuidando a un enfermo, entonces pueden ocupar el tiempo libre, por ejemplo, en un contact center desde su casa, ¿cierto? O tienen un trabajo de mesero entre semana, pero pueden trabajar como mensajero el fin de semana, o al revés, ¿cierto? Entonces pueden ganar dinero y trabajar en esos tiempos libres que tienen. Y asimismo, entonces hacemos que parte de esos 2.3 millones de personas que no tienen empleo en Colombia, pues accedan a empleos temporales y también la gente que 10 millones de personas que tenemos en Colombia también que están en la informalidad, logren acceder a empleos un poco más formales. Eso es lo que buscamos nosotros con nuestra plataforma. En este momento, digamos que nuestra plataforma está avanzando mucho y vamos a hacer un lanzamiento en octubre de una plataforma mucho más avanzada. Bueno, ¿qué está pasando ahorita con la plataforma que queremos lanzar? Queremos que las ofertas se etiqueten al igual que los perfiles de las personas. Con eso hacemos ese match mucho más inteligente y le damos a la empresa ese candidato adecuado y no le damos un candidato con el que va a perder tiempo en
en las entrevistas, con el que va a perder tiempo con la falta de confianza, por no tener datos validados. Nosotros, por ejemplo, validamos en más de 60 fuentes públicas toda la información del candidato para que esa empresa que lo va a contratar pueda contratarlo en menos, en un día. Si una empresa nos solicita hoy un mesero, podemos conseguirle a esa persona el mismo día para el mismo día. Y puede ser en cuestión de horas que lo hacemos. ¿Perfecto? Gracias, Nuestra gracias, plata. Milton. Qué pena, ¿Sí? Milton. Si quieres terminar, ya llegó Sebastián. ¿Sí? Muchas gracias. Si quieres las preguntas o inquietudes que hayan quedado de tu presentación, si quieren saber más del servicio, porque me parece muy interesante para el tema de las personas de este tipo de personas que uno necesita. Sí. Si quieres, entonces Sebastián, ya lo voy a pasar a Sebastián. Él hace la presentación de la importancia de este tipo de contratación y al final pues puede dar respuesta a las inquietudes o también te dejo conectado a ti para si tú necesitas dar alguna respuesta, ¿te parece? Claro, yo me quedo conectado y quedo atento aquí a lo que necesiten. Tranquila, les cedo el poder y muchísimas gracias. Bueno, no, a ti, que estés muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a darle el paso a Sebastián, que en este momento ya está como presentador. Sebastián, buenos días. En este momento ya estamos bien visualizando tu pantalla, estamos viendo una cotización, no sé si tenga algo que ver con la presentación. Ya vemos todo lo que tú estás haciendo en tu computador, Sebastián. No sé si me estás escuchando, Sebastián. Sebastián, buenos días. En este momento los escucho. Sí, este es un archivo en el que yo tengo una información. Bueno, hay un punto, pues vamos a hablar del tema de todo el tema de la contratación y el tema de la flexibilidad y en cierta forma cómo, o sea, cuál es la complejidad que tienen las empresas y las personas en el momento de contratar. Nosotros... Qué pena, discúlpame, Sebastián. Es que Señora, no vemos tu cámara. ¿La puedes prender, por favor? sí, señora, un segundito. Si quieres, Sebastián, para que te pueda servir tu cámara, puedes cerrar todo lo que no vayas a necesitar con el fin de que no le quitemos espacio a la... Exacto. ¿Un segundo? Exacto, cerremos todo para que nos quede solamente el tema de la presentación. Sí, un segundo, ya. Entonces, en ese momento, no, es que la cámara creo que está como molestando. No, exacto, si quieres tú la cerramos y continuamos así, perfecto, adelante. Sí, listo. Entonces, digamos que todo el tema de la contratación, cómo influye para las personas y para las empresas. Nosotros hemos recurrido a una curva de aprendizaje, digamos que mirando una de las caras de la moneda. Además que una de las caras de la moneda es la empresa y cómo solucionar el problema de la empresa, y es lo que se han enfocado en gran parte de las plataformas de empleo. Las plataformas de empleo, como se han dado cuenta algunos, ofrecen ese servicio para las empresas, cómo solventarlo, cómo darle bases de datos a las empresas, y eso digamos que tiene una consecuencia mala en el momento del reclutamiento, y es, por ejemplo, yo estoy buscando una persona, voy a buscar un desarrollador, no sé, un desarrollador para PHP, que es un lenguaje de tecnología. En el momento en que yo coloco la oferta en algunas de las plataformas, me llegan 250 personas, 300 personas. ¿Eso que tiene como consecuencia? Es que las personas no están leyendo realmente qué es lo que uno está ofreciendo en la oferta laboral, y si les sirve realmente eso. Entonces, en el problema de reclutamiento es que el departamento empieza a gastar tiempo en mirar a todas las personas. Otro problema que existe es, por ejemplo, digamos que me imagino que gran parte de los que están conectados han buscado trabajo. Y buscar trabajo es como lanzar una piedra a un agujero negro. Uno lanza la piedra, pero nunca jamás sabe que se va a devolver. Entonces, ese tema de la incertidumbre al momento de buscar trabajo es una de las cosas que nosotros hemos estudiado cómo solventar. Aquí hay un informe de digamos que cómo se encuentra la estructura laboral en este momento en Colombia. Claramente está segmentada por las ciudades, por la muestra que han tomado en el DANE. Esto es entre el DANE y entre la OIT. Como ustedes se pueden ver, lo que más contratan las empresas son el tema de comerciales, todo lo que es el personal de ventas. Los tres primeros se llevan un porcentaje muy grande, operarios, supervisores y jefes de producción. En general, esta segunda parte, que es la que tiene el 14%, son en trabajos que no requieren una preparación profesional, sino en un nivel técnico o tecnólogo. Estos operarios, uno como contratista busca
contratar no siempre los operarios de una manera fija, sino que busca también los trabajos flexibles. Al igual, esa persona que buscan trabajos en este sector son personas que viven al día, entonces buscan esos trabajos para que les den sustento al día, son personas que compran en el mercado al día, almuerzan en la calle, todo ese tipo de cosas. Administrativos, contables y financieros no está subrayado porque en este caso apunta a un segmento más profesional, almacén y bodega, operarios, ingenieros, arquitectos, mantenimiento industrial, aseo y limpieza, conductores, cocina y meseros. Esos son los trabajos más demandados que hay en este momento en el país. Las ciudades que más contratan claramente es Bogotá, sigue Medellín, y aquí hay unas ciudades que en cierta forma lo sorprenden a uno, que es por ejemplo Bucaramanga, Jumbo y Pereira. ¿Qué pasa con estas ciudades? Uno pensaría que son ciudades que no tienen un gran comportamiento industrial, sobre todo por el tema de Bucaramanga. Bucaramanga tiene un problema también en el tema de desempleo. La tasa de desempleo de Bucaramanga es una de las más altas, pero también la contratación es muy grande. Esta estadística se saca desde las plataformas de empleo. Y en esta parte del cuadro de la derecha se ven cuáles son los niveles educativos más demandados. Como ustedes se pueden dar cuenta, lo que más contratamos en Colombia son los bachilleres. Entonces, esto es parte de lo que les decía, parte de la curva de aprendizaje que nosotros hemos hecho y parte de lo que uno quiere solventar con el tema del contrato informal. Entonces, esta según la organización de la organización de la OIT, la informalidad se encuentra de todo el gobierno. Cuando arroja las estadísticas dice pues que hay una tasa de desempleo que en ese momento está en el 9%. Esa tasa de desempleo también digamos que esa media está dañada un poco por el tema de la informalidad. La informalidad es todas las personas que trabajan por horas, que en este caso en nuestro país aún no han sido validadas. Las personas que trabajan todo en el tema de semáforos, vendiendo chicles, y ellos todo eso lo meten, digamos que dentro de la misma bolsa. ¿Qué pasa con estas personas que trabajan de ese modo? No están afiliados a un tema de salud y seguridad social. Aquí es donde empieza el problema para hacer el tema de contratación como una empresa. Si yo quiero contratar a una persona por un lapso de tiempo, por una obra labor, ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque una persona siempre debe estar afiliada cuando la tiene contratada a ARL, salud, pensión y todo el tema de cesantías, además de todas las cargas prestacionales de vacaciones y demás, si es un contrato laboral normal, con una vinculación a término fijo o a término indefinido, o asegurar que la persona, si está trabajando para uno en una prestación de servicios, tenga lo que es salud, pensión y ARL. Ahí se abre el tema de los contratos. En el tema, cuando es prestación de servicios, hay que tener en cuenta que uno no tiene una vinculación laboral con la persona, sino que es un tema, como lo dice el contrato de prestación del servicio. Uno le paga a la persona para que le haga un trabajo en específico, que el trabajo en específico puede ser, pues, desde una hora hasta lo que requiere la persona ese tiempo para cumplir con el objetivo. Este trabajo, el problema de este trabajo es que es muy usado por las empresas para evadir todo el tema de pago de carga prestacional. Esto acarrea en el problema en que, digamos que es un tema de confianza. Entonces la persona, el empresario le dice al candidato, yo lo voy a contratar y no le pago, usted cárguese de la seguridad social y o sea, quedamos bien, quedamos como amigos. En el momento que tiene un inconveniente, la persona lo primero que va a pensar es en demandar al empleador. Ahí las multas acarrean el 100%, entonces el 100% de lo que no lo afilió. Si una persona estuvo contratada prestando una labor de operario donde cumplía un trabajo de 48 horas semanales, que es lo que está permitido laboralmente, 48 horas semanales, no son 40 como uno piensa que son 8 horas diarias, sino es hasta el sábado, son 48 horas. Cumpliendo horario y se le exigía y tenía un jefe encima, esta persona debería tener su carga prestacional. Si él eso va y se lo informa en un centro de conciliación y al juez que es lo que está llevando el caso, la empresa debe acarrear con una multa que le imponen por no haberlo tenido afiliado, más la totalidad de todo el tiempo que estuvo afiliado.
Entonces estas multas acarrean 20, 30, nosotros conocemos el caso hasta de una persona que llegó a pagar hasta 300 millones por un tema de que afiliaba a la persona por un valor por debajo. Entonces en el tema del trabajo por prestación de servicios. Entonces hay que tener en cuenta que es para la prestación de un servicio no se puede exigir una franja laboral. En el tema ya de contratos laborales, pues acarrea lo que estábamos hablando, que tenga una afiliación completa, que responda en un horario de la empresa y esté afiliado a toda la carga pues prestacional. En este caso no hay ningún problema. El problema se presenta para las empresas es cuando quieren hacer una contratación por horas. Entonces yo quiero hacer un contrato por horas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debe hacer la empresa en ese caso? Si la persona, por ejemplo, no sé, voy a contratar un impulsador para mi restaurante el viernes, ¿cómo lo debo afiliar laboralmente a mi empresa? En ese caso, hasta este momento que no ha salido la ley, la persona debe presentar la cotización sobre mínimo lo que se ganaría una persona en el salario mínimo. Entonces, por ejemplo, si uno le va a pagar 40.000 pesos por ese momento que trabajó el viernes, entonces debe decirle uno al señor, por favor, tráigame el pago de salud, pensión y asegurado sus riesgos laborales para poder pagarle. ¿Qué pasa? Si usted le van a pagar a un señor, es complejo y es ilógico y es parte de lo que está en proyecto de ley, decirle a una persona vaya y pague 200.000 pesos de salud y pensión para yo pagarle sus 40.000 pesos. Entonces ese es el problema. En este momento hay un proyecto de ley que todos estamos esperando que salga, que es el tema de contratación por horas. Digamos que el gabinete que lo está presentando y como se ve en el Senado, es un proyecto que está muy cercano a ser aprobado. Esto, ¿en qué nos beneficia? En que beneficia claramente a las empresas, porque para las empresas va a ser mucho más fácil contratar y llegar a los recursos que necesita, y al candidato en que lo beneficia, en que únicamente tiene que pagar las horas por las cuales prestó el servicio. Es decir, ya no tiene que pagar los 200.000 pesos de salud, pensión y ARL, sino esos 200.000 pesos dividido por las 48 horas, por 4 semanas. En este caso serían, si hacemos aquí la cuenta, una persona, el tiempo laboral son 48 horas por semana. Si esto lo multiplicamos por 4, son 192 horas. Por esto las personas pagan aproximadamente 200.000 pesos. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo es, ya no tiene que cotizar, o bueno, lo que se está proponiendo en el tema legal, es ya no tiene que cotizar sobre toda esa totalidad de horas, sino simplemente por lo que usted prestó. Es decir, si usted nada más va a trabajar 4 horas, entonces, esto nos da un resultado de, si dimos estos 200.000 por las 192 horas, suponiendo que cotiza sobre el mínimo, claramente esto está ajustado a una labor pues básica. Quiere decir que él solamente debería pagar 4.167 pesos en promedio haciendo unos cálculos muy sencillos. Claramente esto es para un salario mínimo. Si es una persona que ustedes le van a pagar más y contribuyó más, pues sobre eso tienen que hacer la cotización de sus riesgos laborales y de su salud y su pensión. Otro punto importante para que lo sepan es que las personas no pueden cotizar por menos del mínimo. No se puede cotizar por menos de los 830.000 pesos, que es el salario mínimo. Sobre eso tiene que cotizar, que es el promedio que yo estoy dando de 200.000 pesos, es un poco menos. Si la persona gana más, puede cotizar sobre el 40% de lo que gana, pero nunca puede ser el valor del mínimo. Es decir, si yo me gano 1.000.000 de pesos, yo no puedo decir, hey, yo lo voy a cotizar sobre 400.000 pesos. Mínimo puedo cotizar sobre los 830.000 pesos. Eso en que la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no lo hace sobre la totalidad? ¿Por qué cambiar el valor? Es un tema de pensión. Entonces, si yo obviamente digo que voy a cotizar sobre eso, cuando me vayan a pagar mi pensión al final de mi vida laboral, pues me van a pagar sobre lo que coticé. Entonces, en ese caso, la persona pues puede decidir sobre el valor que cotiza, pero uno debería aconsejarle que cotice sobre la totalidad de su salario. Cuando está vinculado laboralmente a la empresa, se debe cotizar sobre el total del salario. Aquí tengo un cuadro de cómo, digamos que en las plataformas, cómo están vistas las ofertas laborales.
Entonces, administradores de empresas son definitivamente el cargo profesional que más buscan. Ingenieros industriales, hay que tener en cuenta que los ingenieros industriales en el país están sesgados. Los administradores de empresas y los ingenieros industriales están confundidos en el país en cuanto a su desempeño. Los ingenieros industriales en otros países tienden a ser ingenieros enfocados mucho a la tecnología y a los modelos matemáticos. En el país están enfocados pues al tema de administración, entonces administran recursos, todo lo que es administración de nómina, administración del talento humano. Entonces, administración de empresas, ingenieros industriales casi que están dentro de la misma casilla. Ingenieros de sistemas están en el tercer lugar. Esto es importante porque nosotros estamos en un momento de revolución tecnológica. Todas las empresas están contratando ingenieros de tecnología. Esto tiene un inconveniente para los que estén interesados en contratar, y es que los ingenieros de desarrollo están a la alza. Por ejemplo, en promedio, un ingeniero industrial acabado de estar egresado, el promedio salarial en las plataformas es de 1.700.000. Claramente, para una persona que se educa profesionalmente, es un salario bastante bajo. Mientras que para los ingenieros de sistemas acabados de egresar, supera los 2,5 millones. Entonces, es un ingeniero que está a la alza. Claramente estamos hablando de un ingeniero que es junior. Junior quiere decir que no tiene más de un año de experiencia. Tenemos administradores de negocios, contadores, administradores financieros, ingenieros de telecomunicaciones, esto es para todo el tema de redes e infraestructura tecnológica, economistas, ingenieros de redes. Esto es lo que nos arroja el grueso de las plataformas. Para las personas que están buscando el tema de lograr contratar a una persona por un tiempo flexible, hay plataformas que hacen el proceso. Claramente nosotros hemos intentado abrir una vertical que le permita contratar a las empresas en un tiempo flexible. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que siempre en el 100% de los casos la empresa es la que incurre en cualquier costo de demanda. Me explico. Hay una plataforma que dice que puede dar los recursos a medida que usted los necesita. Por ejemplo, yo tengo una cafetería, sé que necesito 5 personas para el servicio en la mañana, porque es una cafetería que se mueve mucho en San Victorino, y necesito 5 meseros para satisfacer la demanda. Si no llegan los 5 meseros, sino que me llegaron 4, yo le puedo decir al proveedor que me envíe un candidato, un trabajador para cubrirme ese día porque se enfermó uno de los meseros. Ellos le envían, cobran una tarifa por ese tiempo basado en la labor, si es mesero, si es cocinero o demás. Cobran una comisión y se deshacen de todo el tema legal. Es decir, si la persona le llega a pasar algo, se cae, se golpea, se corta o simplemente quiere demandar, toda la responsabilidad legal es de la empresa. No tiene nada que ver con el proveedor que envió el recurso. Hasta que no se solucione, hasta que no salga el proyecto de ley, todo es muy riesgoso hacer la contratación así. Entonces, la mejor forma de decir es, por favor, venga afiliado con su ARL, salud y pensión, para yo poderle hacer el desembolso del proceso. Aquí hay otra gráfica, también un poquito más segmentado. Esto está basado en las plataformas de empleo, y esto es también basado en los cargos profesionales, cómo está distribuido en los cargos profesionales y cómo que según la estadística gubernamental cómo se encuentra. Entonces, igual los administradores de empresas, que yo, como les decía, lo juntaría con ingenieros industriales, es una estadística muy alta. Reitero, por experiencia y por el tema que se manejan en las ofertas, ellos cumplen la misma labor y son como muy toderos dentro de la parte administrativa. Y de ahí para abajo, el último que se encuentra es medicina. Dentro de los trabajos flexibles, nosotros tenemos unas categorías abiertas. Dentro de esas teníamos lo que era el tema de mensajería y el tema de aseo. Esas ofertas a nosotros nos iba, digamos que la palabra es muy mal buscando candidatos para las ofertas. Entonces las empresas nos decían, hey, venga, no me está generando los candidatos que necesito para esta oferta. Nosotros hicimos un análisis y resulta que ese sector esas dos categorías están muy aladas por agentes terceros.
Me explico, es difícil buscar un mensajero porque el mensajero, hay plataformas que le brindan la flexibilidad de trabajar. Por ejemplo, mensajeros urbanos, Rappi, le dicen a la persona, trabaje el tiempo que usted quiera, gánese casi lo que usted se ganaría en una empresa, pero usted es en cierta forma libre. Claro, hay otro tema y es en que incurre Rappi y cuáles son los problemas que ellos tienen, por ejemplo, en el tema de contratación y las huelgas que tienen. En cierta forma, pues, hay personas que dicen que es ilegal. Personalmente no creo que sea ilegal por el modelo de economía que tienen, pero el hecho es que se llevan todos los candidatos y es difícil encontrar. Por ejemplo, para el tema de aseo, cuando uno busca una persona para realizar aseo, también es un segmento muy complejo. Es un segmento muy complejo para encontrar. ¿Por qué? Porque hay empresas muy grandes, esas no son tecnológicas, son empresas un poco más tradicionales que brindan el servicio. Por ejemplo, Casa Limpia es una empresa muy tradicional, como de 30 años más o menos prestando el servicio. Esa empresa lo que hace es enviar recursos para que hagan el aseo pues en el recinto. Entonces no importa si la persona se enfermó, uno siempre va a tener su servicio de aseo. Entonces ellos contratan esas empresas, esas personas y les brindan muy buenas condiciones laborales. Ellos tienen incluso, pues una empresa grande puede dar el beneficio, por ejemplo, de que las personas se sindicalicen y demás. Entonces claramente hablan todos esos recursos. Hay categorías en las que nosotros nos va muy bien y es por la cantidad de personas que trabajan y cómo rotan. Call center es una de las categorías que más se mueven en rotación y más aplica gente. O sea, más buscan empresas contratar personas y las personas muchísimas están buscando. ¿Cuál es el tema? En el tema de todo lo que es servicio al cliente, las personas tienden a cansarse muy rápido de la labor. ¿Por qué? Porque es trabajo bajo presión. El trabajo es muy alto, además es estar con un teléfono todo el tiempo al oído, es bastante desgastante. Entonces en promedio en un cargo de call center rotan 4 veces por año. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa tiene que volver a buscar el candidato para que le cubra la vacante. El que renunció a ese cargo de call center sale, pero en que tiene la experiencia también en call center. Entonces vuelve y busca y vuelven a entrar a la rueda y constantemente es un sector que se mueve bastante. Otro tema que se nos mueve bastante y este es un punto a favor de las empresas, es todo el tema de freelance. El freelance le puede solucionar a las empresas muchos temas de contratación a las empresas que están iniciando para no tener que vincular. Hay un tema con el freelance y es que el freelance en cierta forma es un contrato de prestación de servicio. Me explico, si yo contraté a un señor para que me hiciera una página web en modo freelance, yo no le puedo decir venga acá y póngame la página de 8 a 5 todo este mes. La persona desde donde quiera hace el desarrollo y simplemente muestra la implementación o se lo sube o ahí se la entrega, dependiendo de cómo haya sido la negociación. En ese momento se entra a un tema de prestación de servicios. Entonces él debe presentar todas sus credenciales de que pagó la salud, la pensión y la ARL para hacerle el desembolso. Hay otro tema y es, por ejemplo, si yo contrato una persona freelance para que me trabaje de 8 a 5, ya es un contrato laboral y la persona debe presentar todo el tema debe afiliar a todos sus trabajadores, en ese caso, todos sus trabajadores freelance, a toda la carga laboral. ¿Por qué? Porque esto es teletrabajo. O sea, él está prestando un trabajo en un horario desde donde quiera, pero al final está cumpliendo con un horario y tiene un jefe directo que le da un tema de órdenes. Esto se llama subordinación. Si hay subordinación, hay un contrato laboral y entra dentro de todo el tema de trabajo. Bueno, nosotros claramente hemos intentado, como les decía en un comienzo, nosotros trabajamos por los candidatos y es lo que nosotros hemos recorrido en nuestra curva de aprendizaje de cómo solventar los problemas que ellos tienen. Nosotros sabemos que los problemas que hay en otras plataformas y que nosotros intentamos solventar es el tema de cómo una persona que es apenas bachiller y que no ha accedido a educación profesional logre llenar una hoja de vida en una plataforma.
Si, por ejemplo, cuando se registran en el empleo, son formularios muy largos que requieren muchos campos. Entonces, una persona que apenas llegó a bachiller, cuando empieza a llenar esto, se siente frustrada. Nosotros intentamos, en cierta forma, darle una prevalencia mucho más importante a las capacidades de la persona que a la experiencia. Y eso es parte de lo que nosotros invitamos a realizar a las empresas. Uno, cuando intenta hacer la contratación, porque nosotros hemos hecho contratación, uno tiene idealizado un candidato. Entonces, por ejemplo, si uno va a contratar un impulsador, entonces uno se imagina de que debe ser un muchacho joven, musculoso, para que le haga el impulso y le ayude a vender. Cuando realmente la experiencia nos dice, usted debería contratarse, por ejemplo, en vez de concentrarse en la parte física, debería concentrarse en que esta persona tenga los conocimientos de mercado. Por ejemplo, puede ser un estudiante de publicidad, de mercadotecnia, que le ayude a hacer eso. ¿Eso en qué se traduce? En el tema que les estaba hablando, de darle más importancia a las capacidades de las personas. No necesariamente más credenciales de estudio quiere decir que una persona sea más capaz. Nosotros nos centramos en eso y lo que hacemos es brindar campos de información para que la persona simplemente llene porque, en cierta forma, porque es buena para el trabajo. Y hay otro tema que nosotros usamos para la contratación en este segmento, y son las pruebas DISC. Las pruebas DISC les da una prueba de personalidad. Entonces, con esta prueba uno se puede claramente, con un margen de error, dar una idea de cómo es la personalidad de la persona y cómo nos contribuye. Si no es una persona que es mucho más extrovertida, si es una persona que es tranquila, si es una persona que me puede contribuir más a las ventas, o es una persona que me puede más contribuir a ser cuidadosa porque es minuciosa, entonces mejor lo pongo en un control de cartera o demás. O por ejemplo para cobros, si es una persona que es seria. Todo eso nos lo da la prueba de DISC. Entonces, si es seria, sería mejor, por ejemplo, colocarlo en llamadas de cartera para que no se deje, por ejemplo, manipular por el cliente. Entonces, entre las pruebas DISC y nosotros llenar las capacidades de las personas, logramos construir perfiles y logramos satisfacer la demanda en el momento de la verdad. Entonces, nosotros hemos logrado, como les decía, decirle a una persona, entregarle a una persona un candidato ideal, más allá de lo que la persona creía que necesitaba, lo que realmente necesita y no lo que tenía idealizado en su cabeza. Eso es lo que nosotros hemos recorrido en nuestro tema. Es más o menos así como se encuentra las ciudades. ¿Por qué les mostré las ciudades? Porque digamos que a más contratación también hay una oportunidad de adquisición más alta en las poblaciones. Entonces, este tema de poblacional también les ayuda, le ayuda a uno a pensar dónde quiere realmente, dónde necesita uno realmente abrir mercado y dónde es efectivo, dónde hay población con capacidad adquisitiva. Y eso es lo que les tenía información. Sebastián, muchísimas gracias por tu intervención. Queremos darle inicio y espacio a las inquietudes de nuestro auditorio. Efectivamente, quiero abrirle el micrófono a uno de nuestros participantes que tiene su manito abierta. Señor Gifsit Reales, buenos días. Hola, señor Gifsit. Bueno, el señor Gifsit no se encuentra en este momento. Tengo una pregunta de la señora Diana Mejía. En la modalidad de teletrabajo, ¿cuáles son los cargos más solicitados y cómo se maneja el tema de seguridad social? Es la inquietud de la señora Diana Mejía, Sebastián. ¿Cuáles son los cargos más solicitados? ¿Cuáles son los cargos más solicitados en la modalidad de teletrabajo? Los cargos más solicitados. Perdóname. Sí, ¿y cómo se maneja el tema de seguridad social con esta modalidad de trabajo? Bueno, en el tema de teletrabajo, como les decía, hay dos opciones de teletrabajo. Hay un punto clave en el tema de teletrabajo, y ese teletrabajo no quiere decir que no haya una relación laboral. Realmente lo que da esa relación laboral es un tema de subordinación y cómo devenga el sueldo. Entonces el teletrabajo puede ser o por prestación de servicios o por contrato laboral. ¿Cuáles son los que más demandan? Los que más demandan son estos: ingenieros de sistemas, de desarrollo, desarrolladores de software, ingenieros de sistemas, esto es diseñadores, iba a decir. Diseñadores, todo el tema de lo que es manejo de redes sociales, community manager.
Esos son los cargos más demandados. ¿Por qué son los cargos más demandados? Y hay una explicación lógica. Un ingeniero de sistemas, como les decía, son recursos que están a la alza en este momento, en que uno encuentra a un desarrollador senior, un desarrollador senior no lo encuentra por menos de 4 millones de pesos, 5 millones de pesos. Entonces es difícil contratar el recurso. Entonces hay personas que dicen, yo prefiero ganar menos, pero estar en la tranquilidad de mi casa. Entonces es el tema de los ingenieros de sistemas. Al igual pasa con los diseñadores, es un tema, ya más ahí un tema de capacidad adquisitiva, es un tema de cultura millennial. Yo estoy dentro del segmento millennial y es que uno le gusta mucho en cierta forma la comodidad. Entonces, si uno puede salir en cualquier momento y tomar un café a Starbucks y volver a trabajar, pues es fenomenal. Eso es lo que buscan las generaciones en este momento. Al igual que el tema de redes sociales. ¿Cuál es el tema de prestación laboral? Todo depende de la relación que se tenga con el candidato o de que el candidato tenga con la empresa, dependiendo de cómo lo requiera. Me explico. Si por ejemplo uno le dice a la persona, yo necesito que usted trabaje contestando el teléfono todos los días y necesito que por favor usted desde su casa se conecte a las 8 de la mañana y se desconecte a las 5 de la tarde. Eso es una relación laboral. Además de que la persona va a llamar todos los días, yo Sebastián se lo voy a llamar a decirle, oiga, necesito que por favor haga todas estas 10 llamadas, a las 5 de la tarde me avise y todo el tema. Eso es subordinación. Quiere decir que hay un jefe y para eso se pagan todas las prestaciones, las paga el empleador. Entonces aquí paga el empleador. Entonces aquí voy a colocar las prestaciones. Ahora, si es una prestación de servicios, voy a colocar el mismo ejemplo ahora porque es uno que se me facilita. Por ejemplo, yo contraté a alguien para hacer una página web. Yo podría contratar a una persona de desarrollo y ponerla en un escritorio y decirle, necesito que me haga un sitio web. Y es una relación laboral. O yo puedo decirle a esa persona, necesito que por favor me entregue como producto un servicio, una página web. Entonces, si es una persona natural la que presta el servicio, entonces una prestación de servicios, cuando él haga el proceso, esa relación, en esa relación él debe presentar sus pagos de salud, pensión y ARL. Aquí hay un tema importante y es si la persona pasó por ejemplo el proyecto por 10 millones de pesos que costaba el sitio web, él debe cotizar sobre los 10 millones de pesos. Él no debe cotizar sobre salario mínimo, ni sobre 1 millón, ni sobre 2 millones, ni sobre lo que él creería que se ganaría trabajando para la empresa. No, es que yo me ganaría 3 millones. No, usted me está pasando una cuenta de cobro, me debe pasar por favor las credenciales de que usted pagó esa salud y esa pensión sobre los 10 millones de pesos. Una forma de persuadirlo es lo que yo les decía, háblenle sobre la pensión, es que usted está pagando su pensión sobre esos 10 millones de pesos. Y además, uno como empresa no puede desembolsar eso porque entra ya en un tema legal que está incumpliendo. Entonces, cuando la DIAN va a ver que usted recibió ese pago sobre el mínimo desembolsando 10 millones, le van a decir, usted, señor, ayudó a que evadieran y está evadiendo. Entonces ahí acarrea un tema de multas que nosotros también conocemos, que por el tema de experiencia y por estar vinculados con el tema de talento, conocemos también una empresa que tuvo una multa sobre los 100 millones de pesos por un tema de no pagar esas prestaciones, esas prestaciones de servicio como era. Ok, Sebastián, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta del señor Roberto Enrique Barros. El señor Enrique nos manifiesta respecto al tema de las propinas en establecimientos que hacen el cargo del 10% y al trabajador le aseguran realizar los pagos mensuales, pero realmente no pasa, sino que tienden a pasar más de 2 o 3 meses. ¿Qué opinión o conocimiento pueden tener respecto a este tema? Cuando pasan más de 2 o 3 meses. Es decir, no, señora. Ok, te la quiero volver a plantear para que pues Sí, quede como un poco más claro. El señor manifiesta que respecto al tema de las propinas en establecimientos que hacen el cargo del 10% y al trabajador le aseguran realizar los pagos mensuales, o sea que supuestamente le pagan mensuales, pero realmente no pasa así, sino que tienden a pasar 2 o 3 meses y no le están pagando pues directamente a la persona con base en lo que es el cargo de propina. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Ok. Bueno, hay que partir que la propina no es obligatoria para la persona que está haciendo la compra y todo depende de la relación laboral que uno haya tenido con la persona o haya ejecutado desde un comienzo. Me explico.
Por ejemplo, si yo contraté 4 meseros, en el contrato, por ejemplo, yo lo que haría es, todas las propinas que les den, se suman y van a ser divididas por 4. Eso tiene que estar plasmado en un contrato. Lo que otro que está plasmado en el contrato es cada cuánto se desembolsan esas propinas. Esas propinas en los contratos normalmente viene donde dice que se van a desembolsar. Le explico. Tiene un salario de 1.000.000 de pesos más todas más variables o más propinas. Quiere decir que usted, ahí dice explícitamente, se gana 1.000.000 de pesos más lo que usted le tiene que pagar mensualmente correspondiente a variables o propinas. Todo depende de la relación laboral y de la letra chiquita que se haya puesto en el contrato. Claramente, si el señor que me está preguntando creo que tiene una empresa y lo pregunta, lo mejor es que si está puesto en el contrato, haga el pago como se debe. Además, aquí hay un punto más allá de la carga laboral, es un punto que nosotros lo sabemos, es un punto emocional que tienen las personas. Entonces, no es lo mismo, que es bueno tener a los recursos motivados, es lo que quiero decir. Entonces, si usted le puede dar esas propinas y ellos percibirlos y que se lo ganen mes a mes, fenomenal, sería lo mejor. Un recurso motivado es lo mejor que uno puede tener. Un recurso desmotivado, acaba una empresa, los recursos desmotivados lo pueden llevar a uno a acabar la empresa. Y si es por el otro lado de la cara de la moneda, si está expuesto dentro del contrato laboral, es pues exigir claramente ese pago y que se cumpla al pie de la letra. ¿Cómo se exige? La primera forma es hacerlo dentro de un conducto regular. Jefe directo y decirle, no me están haciendo el pago, quiero que por favor me realicen el pago. Si no, y pues se incumple, pues dependiendo de las cuantías y todo se puede llevar hasta un tema de conciliación, un centro de conciliación y demanda. Perfecto, Sebastián, muy clara tu información. Tengo la última pregunta de la señora Julia Andrea Gutiérrez. Cuando dentro de la colilla de nómina se indica pago por concepto de alimentación y rodamiento, ¿estos hacen parte del IBC? Alimentación y rodamiento. La alimentación y el rodamiento depende, igual, me explico, eso va dentro de la relación laboral. El auxilio de transporte, por ejemplo, auxilio de transporte sí es parte del contrato laboral y se debe desembolsar y que se tiene que pagar porque es un auxilio de transporte. Si por ejemplo ustedes tienen un motorizado, depende de la relación comercial que hayan tenido con la persona. O sea, si ustedes le dicen les vamos a pagar el rodamiento, le pueden hacer el desembolso y hacerlo. O sea, al punto que voy es que no es obligatorio, todo depende de la relación comercial que hayan establecido desde un comienzo y repito, de la letra chiquita que se haya puesto dentro de un contrato. Sebastián, muchísimas gracias. Te agradecemos inmensamente tu gran intervención. En este momento queremos que nuestros participantes nos apoyen obviamente a participar en nuestra encuesta de sondeo para que nos puedan confirmar la información del día de hoy. Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy para que nuestros participantes nos brinden su información. Es importante que contesten esta encuesta porque es la manera en que vamos a evaluar esta excelente intervención tuya, Sebastián. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián, por tu intervención. Efectivamente, pues les agradecemos a todos nuestros participantes. Sebastián, sabemos que pues son bastantes las preguntas de nuestros participantes. ¿Gustarías que pudieses ampliar de alguna manera la información de nuestros participantes? Puedan de pronto contactarte para alguna inquietud. ¿Estaría bien? Si quieren, la forma más sencilla es que me contacten a través del correo electrónico. Que pues creo que lo pueden compartir ahí, mi correo electrónico, o no sé si lo puedes dar tú o lo escribo yo acá para que lo copien. Escríbelo, Sebastián, te lo agradezco inmensamente para que todos nuestros participantes tengan tu conocimiento. Ok. Ahí También temas de consultoría también es importante para que pues obviamente puedas ampliar todo tu conocimiento. Claro que sí. Claro, y sí, todas las dudas que tengan y pues dudas también, o sea, dudas que tengan sobre la información que nosotros tenemos y la curva de aprendizaje, con muchísimo gusto la pueden hacer. Y si tienen también requerimientos respecto a lo que nosotros hacemos en nuestra organización y cómo les podemos colaborar, también con muchísimo gusto es el canal para hacerlo.
Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros participantes. Les agradecemos la atención durante la intervención y la conferencia del día de hoy. Les deseamos una excelente tarde. Gracias, Sebastián. Excelente tarde para ti. Que esté muy bien.